Queridos amigos, un saludo cordial tengan todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de ciclos. Domingo 8 de noviembre cumplimos un año de ciclo, la verdad muy contento. Primero agradecido a Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes. Segundo a la familia, a los amigos y a todos que han confiado en este proyecto que muchos al parecer sentían que no se iba a poder, ¿no? Me dijeron, hombre, es una locura que hagas del programa. Pero gracias a Dios, gracias al apoyo de mis amigos, de la familia, pude realizar este proyecto. Simplemente agradecerles por su presencia, agradecerles por todo este año, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del vivir bien, ¿no? ¿Qué es el vivir bien? Para usted, amigo, amiga, ¿qué es el vivir bien, no? Se ha hablado bastante y la figura que sale a denotar este concepto, este paradigma, es el canciller David Choquehuanca, que en reiteradas ocasiones ha hablado respecto al vivir bien, ¿no? Al vivir bien en el sentido de complementariedad, al vivir bien en el sentido de una cosmovisión andina, al vivir bien de compartir y no competir, ¿no? Incluso que va mucho más allá de un vivir bien del sistema capitalismo y del socialismo, ¿no? Pero este tema vamos a estar hablando con una persona ya parte de la casa, ustedes lo van a conocer y creo que muchos lo han extrañado. Quiero dar la bienvenida acá a nuestro amigo Carlos. Hola, ¿cómo estás? Carlos, quiero darte la bienvenida y agradecerte por estar acá, ¿no? Que amigos, amigas, quiero decirles de que él ha sido parte de este proyecto de ciclos y realmente muy tenerte acá, ¿no, Carlos? Muy contento y realmente compartir un aniversario, el primer aniversario de ciclos contigo es todo un placer. Bueno, sin duda, Humber, es una razón para festejar hoy día. Creo que abrir espacios a analistas jóvenes o a personas no muy involucradas en el medio que sin embargo tienen algo que decir es definitivamente algo por cual estar agradecido, ¿no? Entonces muchas felicidades. Sabía que tú ibas a poder sacar esto adelante, nunca tuve ninguna duda. Y en fin, bueno. No, gracias Carlos. Y aquí faltan todavía, ¿no? Falta Romer, falta Vidal, ¿no? Falta mucha gente, pero sobre todo la familia, ¿no? Sobre todo a Dios, ¿no? Bueno, un punto aparte, ¿no? Agradecerles nuevamente, estoy muy contento de estar acá. Lo estás. Carlos, hoy vamos a tocar un tema bastante, no controversial, ¿no? Sino un tema que el gobierno, que el David Choquehuanca en reiteradas ocasiones ha hablado, que ha manifestado acerca del vivir bien, ¿no? Y preguntarte primero, y vamos a ir desarrollando esta temática a lo largo de esta hora del programa, ¿qué es el vivir bien, Carlos? Desde tu visión, ¿y qué es el vivir bien desde la visión que el gobierno ha empezado a crear? Bueno, yo no sé si el gobierno ha creado una visión respecto al vivir bien, en primer lugar. O sea, es un concepto que nosotros manejamos en varios artículos de nuestra Constitución Política del Estado, pero yo creo que con esa pregunta es suficiente como para tener todo un programa e incluso volúmenes y volúmenes de libros, como en algún momento indica Javier Albó. El vivir bien es algo que aún se debate acerca si es un paradigma filosófico, un modelo de desarrollo, una alternativa al desarrollo, un concepto indígena o simplemente una invención gubernamental, ¿no? O una invención histórica. En primer lugar tendríamos que remitirnos al verdadero origen de la palabra vivir bien o buen vivir, que en Aymara es Sumac Camaña, en quechua es Sumac Causay, y ahí tanto Simón Yampara como Javier Albó intentan hacernos una especie de introducción, si quieres, etimológica, antes de entrar a abordar a lo que es el concepto, ¿no? K es lo primero que anota Albó es convivir, pero no convivir solamente habitar en una morada, sino convivir con alguien y convivir en una condición armónica. Correcto. ¿Entiendes? Mientras para Simón Yampara sostiene que Camaña es, o K igual, no, Camaña. Eso es un van a vivir bien, solamente las personas le desean a los recién casados en las ceremonias matrimoniales en los ayllus andinos. Entonces, o sea, en primer lugar,
En el concepto lo primero que se ha tratado de hacer énfasis es, por así decirlo, su origen indígena, su origen aymara, ¿no? En Ecuador, de la misma forma, se lo llama tanto buen vivir como sumaj kawsay. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es? Más allá, digamos, de una palabra muy bonita que dice que te llevas bien con la naturaleza y que te llevas bien con tus amigos. Bueno, en primer lugar, habría que partir, bueno, vamos a hablar luego por qué existe o por qué actualmente estamos utilizando el tema del vivir bien, pero habría que partir de conceptos fundamentales, de que en primer lugar este concepto implica una vida armoniosa con la naturaleza y con el entorno y una vida armoniosa con la comunidad a la que uno se refiere. Ahora, el problema es de que el concepto no está bien trabajado, y en eso Andrew Viola, un académico español, tiene mucha razón cuando habla acerca de la banalización de este concepto, ¿no? Que se lo ha tratado de apropiar desde personas con tendencias socialistas, ecologistas, indigenistas. Hasta ahora, más o menos, lo que todo el mundo tiene en su idea cuando uno habla de vivir bien, digamos, en cuanto a conceptos fundamentales, es eso. Vivir bien con la naturaleza, vivir bien con la comunidad, vivir con condiciones dignas, pero sin embargo, no, ¿cómo decirlo?, ostentosas, ¿no? En primer lugar, una característica excluyente del vivir bien sería que no implica de ninguna manera una forma de ostentación, ¿no?, consumista. Eso, Carlitos, ¿no? Son principios que se manejan, ¿no? Principios que se han ido desarrollando, sobre todo en este proceso, ¿no?, de gobierno del 2005 para adelante. Bueno, tú me dirás, pero Humber es mucho más atrás, ¿no? Pero que se lo ha tomado más fuerza ahora, ¿no? Y que tiene que ver con eso, lo que tú decías, ¿no? Yo recuerdo un artículo que escribió David Choquehuanca respecto a este tema, que decía que el vivir bien está más allá del capitalismo, del consumismo, y que está más allá del socialismo, porque el socialismo, a medida que pasan los años, las necesidades son más, ¿no? Entonces, el vivir bien es, bien lo mencionabas, la comunidad, la naturaleza, la hermandad, ¿no? Es la no opulencia, ¿no?, que está reñido con el consumismo, y sobre todo que es el saber compartir, ¿no?, es saber soñar, ¿no?, saber festejar tus tradiciones, ¿no? Entonces, son esos aspectos que hay que denotar. ¿Cómo podemos diferenciar este concepto con otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, hay el vivir mejor, ¿no?, que se ha realizado en un concepto de Ecuador, el vivir mejor. No, es buen vivir. El buen vivir, ¿no? Y ¿cómo? Ellos tampoco viven mejor, ¿no? No, pero sería otro concepto el vivir mejor, ¿no? Como un tercer concepto, ¿o qué dices? No tengo idea, pero mira, o sea, creo que estamos más o menos como continuando la misma línea de discusión que se ha abordado en todas partes y es hasta cierto punto banal. Creo que lo que primero tenemos que preguntarnos es ¿por qué o de dónde surge el concepto de vivir bien? ¿Qué es lo que posibilita su emergencia? Entonces, mira, Antonio Luis Hidalgo, también un académico que ha abordado el tema, sostiene que las formas o los métodos que ha utilizado, que ha utilizado la sociedad para medir su bienestar o su desarrollo, para tratar de medir en realidad el concepto de desarrollo, parten primeramente de lo que todos conocemos, es un indicador que usualmente el gobierno utiliza para informar acerca de su excelente gestión económica o macroeconómica, que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Usualmente, o hace un tiempo, se medía el bienestar de las sociedades mediante la utilización del PIB, ¿no? Y esto es desde 1946 hasta el día de hoy. Pero Luis Hidalgo anota que a partir de 1972 este concepto no es que entre en desuso, pero sí es cuestionado por primera vez por un monarca, por el rey de Bután, un estado que, bueno, en este momento ya no recuerdo exactamente dónde queda, pero donde se propone por primera vez medir el bienestar de una sociedad, ya no mediante por cuántos bienes y servicios consume anualmente, sino por cuán felices son sus ciudadanos. Entonces el rey de Bután pone un montón de sus funcionarios, de sus burócratas a trabajar, a conceptualizar y a operativizar este concepto, ¿no?, que es un medidor de felicidad que se utiliza incluso hasta el
día de hoy y que es muy conocido, muy respetado, a pesar de que al principio, digamos, era relativamente subestimado por el establishment o por, digamos, la tendencia general para medir el desarrollo. Por supuesto, el índice de felicidad nacional bruta no es el único intento que se ha intentado de proponer como alternativa al Producto Interno Bruto como, digamos, metodología de medición del bienestar de una sociedad, ¿no? Después de un tiempo las personas dijeron, bueno, no, mira, con bienes y servicios o con ingresos monetarios no es suficiente para medir qué tan bien están los ciudadanos. Entonces, bueno, se han propuesto otros índices como el índice de desarrollo humano o el de línea básica de pobreza, etcétera. Pero, bueno, aquí es donde entra el vivir bien, ¿no? Donde es también supuestamente un nuevo modelo de desarrollo que tendría también sus propios indicadores, que tendría sus propias características. Y es acá donde muchos académicos al menos coinciden en que hasta ahora el concepto ha sido abordado de una forma maniqueísta, banal. A diferencia, digamos, de lo que propuso este monarca de Bután, el buen vivir o el vivir bien, el Summa Camaño o el Summa Causai en Bolivia, no ha sido abordado seriamente. No ha habido un trabajo serio académico para definir cuáles son los indicadores que podrían medirlo. No ha habido un trabajo serio para relativizar estos indicadores. En otras palabras, no ha habido un trabajo serio para realmente utilizar el vivir bien, más que como una estrategia discursiva, digamos, en cumbres como la cumbre de Tiquipaya que hemos tenido hace un par de semanas, ¿no? Donde sí se ha vuelto a hacer referencia a vivir bien numerosas veces, porque, bueno, es también ahora, además de un modelo de desarrollo, paradigma filosófico, es, bueno, también un eslogan político. Pero bueno, de todos modos, lo primero que hay que decir entonces es que es seguramente el interés de las sociedades, de las personas, en tratar de medir su bienestar, ya no tanto por métodos tradicionales como la cantidad de bienes y servicios que producen en un año su estado o la cantidad de ingresos monetarios que tienen, sino es una forma de tratar de medir el bienestar de otras maneras, ¿no? Bien tú lo decías, Carlos, respecto a este tema de los bienes y servicios, ¿no? Pero también habría que analizar respecto a que, a ver, si hay alguna similitud entre el buen vivir y el vivir bien, creo que ambos no están determinados por el consumismo, la opulencia, como se menciona, y que descartan el hecho del crecimiento económico, ¿no? Para ellos es muy secundario. Pero vayamos a otro tema, Carlos, respecto a este tema, ¿no? Planes de desarrollo. Mediante este paradigma, esta filosofía del vivir bien se ha realizado, ¿no? Hasta el 2011, en el caso de Bolivia y también en Ecuador, ¿no? Pero ¿cómo podríamos determinar? Es decir, tenemos un paradigma, hay una filosofía, y habría que preguntarse, pero, claro que hay. ¿Por qué dices que no hay? Disculpe que continúe al respecto, pero por ejemplo, Andrew Viola, otro académico, propone 6 debates en torno al vivir bien o al Summa Camaño o al Summa Causai. Y lo que él, digamos, nota es una curiosa falta de referencias al Summa Camaño, al Summa Causai y al buen vivir o vivir bien en estudios académicos, antropológicos, sociológicos que estudien o aborden el indígena de carne y hueso, ¿me entiendes? Bueno, al mismo tiempo, digamos, también hay un trabajo bastante serio acá en Bolivia por parte de Simón Yampara, de Jorge Medina y también del ministro Choquehuanca, ¿no es cierto? Pero lo que Viola nota es de que por alguna razón no hay referencias a este concepto antes digamos, de principios de este siglo. Lo que quiere decir, él sugiere, podría tratarse de una forma de invención de la tradición, una nueva invención de la historia, en otras palabras, un eslogan político. Pero bueno, no pensemos tanto en los orígenes de las cosas, que en la mayor parte bueno, generalmente es en casi todo, los orígenes de todo son casi siempre mundanos, ¿no? Tal vez ahora podemos hablar realmente de un paradigma alternativo. ¿Por qué? Estabas haciendo mención a los elementos del consumismo, bueno, muchos incluso hablan de las crisis capitalistas, y esto tiene ya mucho que ver con quienes adoptan el vivir bien o el Summa Camaño como un discurso político o como un discurso de movilización. Principalmente 3 personas, ¿no? Socialistas, indigenistas
ecologistas, bueno, o también podríamos llamarlos pachamamistas, no tengo idea. Yo la verdad es que no entiendo por qué mencionas de que no hay ese paradigma. Porque no es una filosofía. Bueno, ya, pero, o sea, Carlos, no hemos generado indicadores que nos digan esto es el vivir bien. Por supuesto hay intentos, ¿no? Hay intentos. Hay un par de textos de, por ejemplo, Javier Albo, donde él te dice, bueno, aunque no podemos, aunque el vivir bien como, no sé si concepto, pero sí como práctica, podemos encontrarlo no solamente en la comunidad andina, sino también en comunidades o en otras, en comunidades urbanas o incluso en otras culturas que nada tienen que ver con la boliviana, como por ejemplo la judía. Él dice, de todos modos podemos encontrar algunos elementos comunes, ¿no? Digamos, las diferentes personas que han trabajado el tema de vivir bien y que podrían servir como posibles indicadores. Y él menciona el uso del tiempo, una vida comunitaria activa, respeto a la madre naturaleza y otra serie de indicadores, ¿no? Pero estas propuestas no han sido abordadas por el discurso oficial, lo cual es terriblemente malo, pero te voy a decir por qué. Primero estamos diciendo de que el vivir bien o el suma camaña surge como una alternativa para medir el desarrollo, surge como una especie de modelo de desarrollo o una especie de nueva propuesta para medir el desarrollo, por, digamos, el desuso o por cuestionamientos que inicialmente se están haciendo al método del Producto Interno Bruto. Pero también hay otra razón, ¿no? Y también lo nota otro académico, que dice que, bueno, se ha demostrado, y esto lo sabemos ya desde Eduardo Galeano y mucho antes, que el ritmo de consumo que actualmente tiene el planeta Tierra haría necesario 9 planetas como el nuestro si es que este ritmo de consumo llegara a generalizarse. Es decir, el planeta Tierra o la sociedad humana actualmente produce demasiado, lo hace a expensas del planeta y está comenzando a comprometer su capacidad reproductiva. Entonces, bueno, está claro que el modelo de desarrollo capitalista, que este modelo consumista de desarrollo que tenemos, basado en el crecimiento económico, pero sobre todo en el consumo, no es sostenible. O sea, primero sabíamos que no era generalizable, que no todos los planetas, no todos los estados del planeta podían aspirar a este tipo de Para ti no es posible. No es posible implementar o hacer realidad el concepto del vivir bien, porque no hay indicadores. A lo mejor, a ver, si yo me pusiera en otra parte, Carlos, te diría, ¿sabes qué? Me parece que vos estás tomando indicadores muy eurocentristas, ¿no? Me parece que estás tomando indicadores muy de los países poderosos, de los países del centro, cuando podíamos crear nuestros propios indicadores y trazarnos modelos de desarrollo más internos que foráneos. Pero es justamente lo que te digo. No. O sea, es justamente lo que te digo. Lo que te digo es de que el tema del suma camaña no se han propuesto, al menos, digamos, desde el ámbito oficial, por supuesto. O sea, Javier Albo, Simón Yampara, Jorge Medina han propuesto indicadores, ¿no? Ellos han tratado seriamente el tema. Pero, digamos, no sé, nuestro Ministerio de Planificación no nos ha entregado, digamos, una lista de indicadores para medir el vivir bien en Bolivia, ¿no es cierto? Que es algo que sí hizo el rey de Bután. Digamos, puso a todos sus burócratas y a todos sus funcionarios a proponer una alternativa que luego se presentó en una cumbre internacional, digamos. Entonces, pero mira, lo que estoy diciendo es que lo que se ha demostrado es que el modelo de desarrollo capitalista basado en el crecimiento y en el consumo es, y esto es una, digamos, hay un consenso general al respecto, no es sostenible, ¿no? Primero se sabía que no era generalizable, que no todos los estados del planeta podían aspirar a este modo de consumo, a este nivel de consumo, pero también no es sostenible, ¿no? Es decir, ni siquiera dentro del primer mundo es actualmente sostenible. Entonces, esto también posibilita la emergencia de discursos y alternativas para medir el desarrollo, o alternativas de modelos de desarrollo, como el suma camaña y el vivir bien, ¿me entiendes? No, está bien. Entonces, el vivir bien puede ser tal vez definido como un modelo de desarrollo alternativo, como un modelo incluso de no desarrollo para algunos, pero definitivamente, y es ante todo un rechazo, es una contraposición al modelo de desarrollo capitalista basado en el crecimiento y el consumo. Ahora, ¿son posibles otros capitalismos? Tampoco sé, digamos. Claro, pero en este último tiempo, Carlos, no en este último tiempo, ¿no? Sino que ya se va desarrollando de años atrás, los organismos internacionales han introducido, incluso en las metas del milenio, el tema del cuidado del medio ambiente, ¿no?
Entonces, el medio ambiente entendiendo como ese espacio donde habitamos, ¿no? Donde ese espacio que hay que cuidarlo, que debemos trabajar todos, ¿no? Colectivamente para tener un medio ambiente puro, ¿no? Y realmente son temas que se van abordando respecto a este tema, ¿no? Por otra parte, Carlos, hablaremos ahora lo que es en realidad el vivir bien, ¿no? El vivir bien me parece que traducido desde estos teóricos hasta David Choquehuanca, es un vivir bien de sectorializado, muy andino, particularmente creo yo eso, que no es compartido por mucha gente, y creo que tratar de implementar esta idea de vivir bien como la complementariedad entre la naturaleza, tu comunidad, la hermandad, el saber escuchar, vivir en armonía, ¿no? Aniquilar al individuo y que el individuo más bien entienda que debemos trabajar, y el vivir bien no es a costa del otro, ganar a costa del otro. Entonces hay una filosofía interna de aniquilemos el individualismo. Estás comenzando a sonar como un comunista, por cierto. Claro, pero tengo que hacer de alguna u otra manera empatía en este tema, Carlos. Y si es necesario voy a tener que poner los zapatos de otro, ¿no? Pero me parece que hay una intención con esta filosofía de aniquilar al individuo. Entonces, digamos, vivir bien individuo, ¿no? Lo que quieres hacer es hablar de la relación vivir bien claro, individuo. porque el individuo en realidad, Carlos, es egoísta y no quiere vivir en comunidad. No sé, yo creo que sí, ¿No? Sí, si quiero. ¿Tú crees? ¿Tú crees vivir en comunidad? Yo creo que no. Sí, me gustaría. No sé, yo creo que eres un rebelde, ¿sabes? No, y que quieres hacer tus cosas por tu cuenta y no quieres vivir en comunidad porque detestas la comunidad. Vamos a hablar de eso. Entonces, no todos podemos estar uniformizados, ¿no? No todos vamos a tocar por la misma vara y no todos vamos a querer estar en esa comunidad. Hay quienes deciden trazar su camino y llevar por donde uno quiere llevar su vida. Entonces, por una parte eso. Por otra parte, es justamente lo que es, comparemos ahora con este tema, el sueño americano, digamos, ¿no? Tanto se ha hablado del sueño americano. Sueño americano traducido como esa tierra de oportunidades y donde se le da más valor al individuo, se le da más oportunidad para que crezca a costa de los otros, que no necesariamente pueden crecer similarmente, sino se trata de un desarrollo humano individual, ¿no? De capacidades elementales para que se pueda desenvolver y crear ciencia, tecnología, y se les da todas las condiciones, y si tiene que ser a costa de otros, lo va a hacer a costa de otros. ¿Te das cuenta? Entonces, hay estos antagonismos de por medio. Carlos, el vivir bien, y te pregunto, ¿no? ¿Compartes este criterio del vivir bien, que es sectorializado, que no todos comparten, y que el vivir bien para otros no es lo que el gobierno mediante el canciller están propugnando, sino el vivir bien más bien es tener salud, tener una casa, tener algo propio? ¿Te das cuenta? No, para nada. Mira, antes quisiera advertir algo, ¿no? Yo creo que es muy peligroso simplificar, digamos, o hablar a nombre de otros estados, ¿no? Y yo creo que el sueño americano, de alguna manera, estoy seguro que también en algún momento ha sido no sé si una propuesta, un modelo o algo parecido, sí tal vez ha sido un modelo o un sueño. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que no deberíamos simplificar tanto, ¿me entiendes? O demonizar tanto el pensamiento estadounidense, ¿no? Porque después de todo también le ha podido otorgar a sus ciudadanos uno de los niveles de vida de mayor calidad en el planeta. Las razones las podemos hablar en otro momento, ¿no? Pero estoy seguro que el sueño americano es algo más que simple y mero individualismo. Y al mismo tiempo creo que el suma camaña, etcétera, no puede ser resumido como simplemente tener casa, tener empleo, tener ingresos, tener salud. Eso es aparte. Tener salud o una serie de servicios básicos que seguramente incluyen el concepto de vivir bien, un modelo de desarrollo de vivir bien,
Pero bueno, lo que principalmente caracteriza a este modelo, digamos, que no está en el IDH, digamos, que no está en indicadores como el IDH, etcétera, es que es principalmente armonioso, respetuoso con la naturaleza. Pero tenemos que evitar los maniqueísmos, ¿me entiendes? Es decir, las sociedades capitalistas, individualistas, predatorias. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? Y las sociedades amerindias. Entonces, ¿cómo tendríamos que concebir? Y muy amiguitas del planeta Tierra o de la madre Tierra. Es decir, no olvidemos, y estos son datos del Banco Mundial, que Bolivia tiene la tasa de deforestación per cápita más alta de todo el planeta. Y sí, estoy diciendo todo el planeta, estoy diciendo más que Brasil, estoy diciendo más que, no sé, cualquier planeta, estoy diciendo del planeta. Y estoy hablando de que en Bolivia, bueno, el promedio mundial de deforestación per cápita por persona al año es de 16 árboles por persona por kilómetro cuadrado al año. Es decir, una persona deforesta 16 árboles por kilómetro cuadrado en un año. Pero Bolivia tiene 168 árboles siendo talados por kilómetro cuadrado al año por persona. Lo que te va a decir que, si por un lado David Choquebón está hablando de vivir con la naturaleza. Yo no sé si estamos bien, no sé siquiera si los gringos serán así, ¿me entiendes? Pero ya, de los gringos puede pasar, Carlos. Pero es que pero, no estoy hablando del gobierno. Estás hablando. No, lo dijiste. Lo voy a repetir porque yo tengo muy buena memoria. Dijiste, cuidando la naturaleza, que la tala de árboles, y cuando estamos talando los árboles acá, claro. Y cuando el David Choquebón que está hablando de cuidar nuestra naturaleza. Así que no te hagas, ¿no? Pero de todos modos, a lo que tenemos que ir es de que, esto es más allá del gobierno, o sea, ciertamente hay un modelo económico en Bolivia, hay una estructura económica en Bolivia, o sea, tenemos fenómenos que no son, digamos, solamente bolivianos, pero que tampoco... Tenemos un modelo económico extractivista que está en desmedro del cuidado de la madre naturaleza, de este paradigma de vivir bien, está por encima de todo. Ya, pero y no es el gobierno, es el modelo económico de Bolivia propio, desde su fundación, es así, sí. ¿Ya? Es así. Pero Carlos, yo te quiero invitar y quiero pedirle a Ronald que nos ponga, hace 2 años habló del vivir bien. No, espera un momentito, una pequeña aclaración antes. Mira, lo que quiero aclarar un poquito respecto al tema del extractivismo boliviano es de que no puede ser abordado de una forma tan simple como Bolivia sigue viendo las materias primas, Bolivia no ha cambiado su matriz primario exportadora, o Bolivia no tiene el interés de realmente... promover una verdadera relación armónica con la madre tierra, porque va por cuestiones un poquito más estructurales. O sea, creo que en algún otro programa ya habíamos hablado de las condiciones que permitieron que la revolución nacionalista de 1952 fuera cooptada por el imperialismo. Entonces hay una conciliación entre el vivir bien y el extractivismo, entonces. No, eso me estás planteando. No estoy diciendo que hay una conciliación entre el vivir bien y el extractivismo. Lo que estoy diciendo es que el extractivismo que vive Bolivia es totalmente necesario, incluso por cuestiones geopolíticas. Perfecto, pero ¿y dónde queda entonces el vivir bien? ¿Pueden encajar en ese modelo extractivista el vivir bien? Bueno, continuando con este estudio que dice que Bolivia tiene el promedio de tala de árboles per cápita más alto de todo el planeta, también se menciona que a este ritmo, para el 2100, Bolivia ya no va a tener Amazonía. Entonces, bueno, es muy... Entonces ya lo dijiste todo. Bueno, entonces, si es que continuamos con eso, a este ritmo, es muy seguro que nosotros como especie nos extingamos para el 2100. Entonces, ahí el vivir bien definitivamente tiene una función, ¿no es cierto? Ya deja de ser solamente un discurso político para una legitimación, digamos, de gestión de gobierno, para convertirse en una verdadera propuesta urgente, seria, necesaria para los próximos 20, 30 años, porque estamos ante una inminente extinción si se agota el Amazonas, ¿no? Es el pulmón del mundo. Y, o sea, a este paso, con este ritmo de tala, va a desaparecer completamente para el 2100. Entonces, no estoy diciendo de que el vivir bien... Bueno, no sé si se aplica, tampoco puedo decir eso, ¿no? Hay una descripción muy ambigua en la Constitución Política del Estado. Lo que estoy diciendo es que puede convertirse en una propuesta seria, ¿no? Puede ser el inicio de una propuesta de modelo de desarrollo, ¿no? Que tiene como principales ejes una relación armoniosa con la naturaleza, una relación armoniosa con la comunidad, ¿no? Naturaleza, comunidad. Entonces, vamos a ver. Es muy complicado respecto
hablar de este tema, Carlos, en el sentido de que ya lo has manifestado, de aquí a 100 años puede desaparecer toda la Amazonía de Bolivia si seguimos a este ritmo, ¿no? Sí. Si realmente no se toma en serio, por ejemplo, de tramitar tu licencia ambiental, de tomar las litigaciones para... No, que no sea tan fácil tramitar claro, la licencia ambiental. El problema, por ejemplo, con el cooperativismo boliviano es de que se ha tratado de solucionar problemas del cooperativismo minero, no digamos imponiendo reglas más claras y más imponiendo su cumplimiento, digamos, a estos sectores, sino más bien facilitándoles, ¿no? Y existen bastantes convenios interinstitucionales que solicitan eso, facilitar el acceso de licencias medioambientales a los cooperativistas mineros, ¿no? Y también, pero, que por cierto son la única, una de las pocas actividades extractivas que son realmente, o sea, totalmente dañinas con la naturaleza dentro de la Amazonía. En el departamento de Pando y Beni, por ejemplo, que son departamentos, o sea, Pando al menos históricamente extractivos, sí son extractivistas, pero sin embargo no son enemigos de la madre tierra, ¿me entiendes? Claro. La extracción pero de cobre todo, de Ebea no requiere implícitamente la destrucción del medio ambiente. La extracción de castaña no requiere la destrucción del medio ambiente. La extracción de oro, o sea, yo no sé si funciona tan mal en otros países, y alguna vez yo le pregunté eso a Carlos Arce Vargas, o sea, decirle, oye, esto del cooperativismo, ¿sucede en todas partes o es solo nosotros? Y me dijo, no, solo nosotros. Entonces, pero, bueno, pero más allá de eso, Carlos, mal, ¿no? Claro, pero que al final de esto, Carlos, toda extracción que realices, todo el trabajo que estás realizando sobre la tierra tiene impacto ambiental. Entonces hay que preguntarnos si las empresas, si estas corporaciones están tomando medidas de litigación. Entonces yo creo que el gobierno, si realmente quiere que esta filosofía del vivir bien se implemente a la realidad, es que haga cumplir con las medidas de litigación sobre estos temas extractivistas, que me parece a mí que las cooperativas mineras, por ejemplo, no están trabajando muy bien en este tema, ¿no? Quiero compartir contigo lo que dijo David Choquehuanca hace 2 años sobre el vivir bien. Ronald, ¿será que me puedes poner esa nota, por favor? Sí, ahora sí vamos a olvidar. Pachacuti, retorno a nuestro camino, retorno a nuestro Saharaui, retorno al equilibrio. Y estamos en ese proceso, donde a todos se toma en cuenta. Por eso estamos hablando de la interculturalidad, por eso estamos hablando de la plurinacionalidad, porque todos somos importantes. Nuestra huipada, que está al frente, que además hemos recuperado nuestro símbolo, nos dice a nosotros, los cuadraditos son del mismo tamaño. Nos dice a nosotros que todos somos del mismo tamaño, que cada uno de nosotros somos del tamaño que somos nomás, ni más ni menos. El arquitecto no es superior al albañil, eso nos dice la huipala. Nos dice el ingeniero no es superior al agricultor, ni es inferior, son del tamaño que son nomás. Somos del tamaño que somos nomás, ni más ni menos. Y nos complementamos. Ahí está. Es diverso. Y se complementan. Y se ve bonito. Te hemos dicho volver a nuestro camino, a nuestro llano, a nuestro taco. Amigos, amigas, estaba la intervención de David Choquehuanca en un congreso internacional respecto a esto, lo que mencionaba, ¿no? Prepugnaba desde mucho más antes el vivir bien. Carlos, hay 2 elementos que quiero rescatar de lo que dijo Choquehuanca, ¿no? Primero, esa inclusión de todos, esa interculturalidad que él menciona. Y segundo, que el ingeniero no es más que el barrendero, pongámoslo así, ¿no?
sino que son del mismo tamaño. Entonces, te das cuenta de que hay una intención de que estos actores, de que cada ciudadano quizás, que dentro de esa bandera de la interculturalidad, que es la huipala, es que todos somos iguales, tú y yo, y aquí nadie puede sobresalir. O como tú, o cuál es la lectura que tienes respecto a lo que dijo David Choquehuanca. En primer lugar, me parece medio tendenciosa esa lectura que hiciste. En primer lugar, no he escuchado una referencia al vivir bien. Segundo lugar... No, te aclaro lo siguiente. Esto era... Son tres partes, ¿no? Uh-huh. Esta es la tercera parte de la reflexión que hacía David Choquehuanca al vivir bien. No estoy poniendo otro video, es lo que él dijo respecto a esta reflexión Steinzeit, que es del vivir bien. Pero ¿qué es lo que tú opinas? Pero bueno, creo que hay que tener un poquito de cuidado con simplificar, digamos, porque ciertamente el concepto es muy profundo, etcétera. Estoy seguro que el ministro también lo ha abordado de forma y lo ha abordado de forma muy seria. Entonces, creo que es muy peligroso decir, el gobierno o el ministro Choquehuanca dicen que todos tenemos que ser totalmente iguales y nadie tiene que sobresalir. O sea, lo que claramente, y no creo que solamente este gobierno, no creo que solamente sea la izquierda, ¿no? Lo que claramente todo el mundo sabe es de que vivimos en un mundo muy desigual, ¿no? Donde las diferencias entre ricos y pobres son cada vez más abismales, ¿no? Donde, de hecho, muchas veces los sectores menos productivos de la economía son los que más lucran, ¿no? Y los sectores que más trabajan, los sectores que más se esfuerzan, digamos, como el campesino en su sayaña, o sea, tienen condiciones, sin embargo, muchísimo más humildes que, digamos, un banquero que está haciendo un montón de numeritos en una computadora al lado de una oficina muy cómoda, etcétera. Entonces creo que hay que tener cuidado con simplificar esto, ¿no? Es el mismo discurso con el cual se ha demonizado al comunismo antes de los años 80, ¿no? Diciendo, los comunistas quieren que todos seamos iguales y que nadie tenga absolutamente más que nadie, y que no importa si tú trabajas más o estudias más o te esfuerzas más. No, lo que yo creo que en el fondo el ministro Choquehuanca nos quiere decir es de que estas inequidades, estas grandes e injustas diferencias sociales en un modelo de desarrollo como del vivir bien, si es que el discurso está referido, son totalmente incompatibles. Y muchos teóricos están de acuerdo al respecto. Andrew Viola, por ejemplo, Andrew Viola sostiene que el concepto de vivir bien es totalmente incompatible, por ejemplo, con una sociedad de mercado, ¿me entiendes? Uh-huh. Y bueno, por mucho que se haya cuestionado al actual gobierno por, no sé, su consecuencia respecto a llegar al socialismo, a proponer un socialismo, lo cierto lo cierto es de que muchos se cuestionan si realmente el capitalismo es sostenible para el planeta, ¿no? Entonces, mira, el vivir bien en ese sentido es una alternativa. Yo creo que con eso nos quiere decir el ministro Choquehuanca, que definitivamente no solamente implica una relación armoniosa con la naturaleza, sino también implica una relación armoniosa con otros hombres, ¿no? Perfecto. Pero bueno, tú mencionabas hace rato, ¿no? Quizás sea incompatible con la sociedad de mercado, bien, con la sociedad de mercado, no lo digo yo. Pero cuando sabemos que desde la revolución del 52 el campesino, porque el elemento, la construcción del concepto de campesino se ha creado respecto a el campesino con la tierra, el individuo con la tierra, y este individuo con la tierra necesita y busca mercados. Entonces, tratar de meter todos a una bolsa me parece también no preciso y no adecuado. Bueno, si tenemos que preguntarnos a qué mercado nos referimos, Eduardo Galeano en algún momento dice, ¿no? Cuando los economistas nos hablan del mercado, no nos están hablando de ese bonito lugar donde nosotros compramos, digamos, comida, flores, canastas o cosas para la casa. Nos están hablando de un espacio virtual, donde las leyes de la oferta y la demanda y los compradores y los vendedores son todos seres anónimos con un solo objetivo: lucrar. No sé si lo dice con esas palabras Eduardo Galeano, pero dice algo muy parecido. Entonces,
yo no sé si es, o sea, el mercado existe muchísimo antes que el capitalismo, ¿no? Pero claramente el mercado capitalista actualmente tiene dinámicas que han demostrado ser muy dañinas, ¿no? Con el ser humano, con el medio ambiente, con lógicas muy perversas que hicieron posibles, digamos, la crisis financiera del 2008, en realidad la crisis financiera del 2007 y, bueno, otras crisis que han venido antes de eso, ¿no? Y que han afectado muchísimo a Latinoamérica. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, con el ministro Choquehuanca, si es que vamos a decir que el vivir bien como propuesta no solamente implica, digamos, una relación armoniosa con la naturaleza, también, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, me hace recordar a Zabaleta cuando decía la construcción de la conciencia nacional, que el campesino se adecua nomás a las leyes del mercado. ¿Sí? Sí. Yo no recuerdo eso. Sí, dice, tengo ahí subrayado en el libro. Pero vayamos a este tema, Carlos, que también del vivir bien, ¿no? Al final, ¿qué es el vivir bien? En realidad, el gobierno, todo lo que dices, Choquehuanca, me parece bonito, yo comparto contigo cuando dices que no se ha construido, no se le ha tomado la seriedad adecuada, pero uno se pregunta, ¿y realmente todo lo que dice Choquehuanca se cumple? Ya, yo creo que tienes un poquito de una fijación con el ministro porque hemos estado hablando bastante. ¿Pero se cumple? ¿Pero qué? ¿Se cumple qué? Se cumple todo hace rato lo has escuchado, David Choquehuanca. Entonces yo te pregunto, si toda esta concepción del vivir bien se cumple, el gobierno se esmera en cumplir, se esmera en cuidar el medio ambiente, se esmera en tener un ambiente adecuado, propicio para el vivir bien, ¿no? Entonces, quiero saber eso de tu parte, si se cumple o no. Mira, no creo que sea una cosa tan fácil de responder. No vamos aquí a decir de que Bolivia es el país más extractivista del mundo, ¿ya? Pero bueno, claramente no es el paraíso que mucha izquierda internacional de otros países quiere creer que existe en Bolivia. No, para nada. O sea, yo creo que el vivir bien como paradigma de desarrollo no es practicado hoy en día ni siquiera por los indígenas de carne y hueso. Entonces, como te digo, un cuestionamiento que se hace al concepto de vivir bien, que en realidad puede no tomar en cuenta al indígena de verdad, al indígena de carne y hueso, al indígena que, por ejemplo, Nico Tassi nos describe en su investigación acerca, bueno, de esta... del surgimiento de los comerciantes bolivianos, ¿no? Con claras raíces indígenas y campesinas y que sin embargo no han tenido ningún problema para adaptarse al capitalismo, ¿no? Ese es el indígena de carne y hueso, digamos, y sobre todo, digamos, si vamos a hablar de la parte occidental, es lo más irónico. Entonces creo que no, pero eso no invalida el concepto, ¿no? Y no, esto va más allá de gobierno, esto habla de fenómenos como por ejemplo de los comerciantes indígenas en Bolivia, que son, bueno, muy anteriores al gobierno del presidente Morales. Entonces, creo que no hay necesariamente una correspondencia entre este discurso y lo que en realidad tiene Bolivia como sociedad civil y como Estado, pero al mismo tiempo no deja de ser una propuesta muy útil, ¿me entiendes? Una propuesta muy útil en vista, digamos, de la crisis, no sé si es una crisis capitalista que está en ciernes, pero, digamos, de la crisis ambiental que ha provocado el capitalismo. También tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que en algunas regiones aún de nuestro país, las personas aún tienen una relación de dependencia respecto a la tierra, ¿no? Y estoy hablando justamente de las comunidades indígenas amazónicas, ¿no? Que muchas veces por su situación de aislamiento, no pueden acceder a carreteras, no pueden acceder, incluso por río les resulta muy complicado, digamos, sacar o meter bienes. Entonces lo que ellos hacen es producir en su propia tierra lo que ellos van a consumir durante todo el año, ¿no? Y eso de alguna manera los obliga a ser mucho más amistosos con su medio ambiente. No creo que haya un vivir bien aplicado ni aquí, ni en Ecuador, ni en Estados Unidos, ni en Suecia, ni en ningún país del mundo. Claro, hay diferencias en cuanto a la seriedad con la cual cada país trata el tema del medio ambiente, pero no, en ninguna parte del mundo, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con la estructura
del capitalismo. Para mí lo que queda claro es que no todos comparten el vivir bien. Es decir, indígenas tienen una visión, campesinos tienen otra visión. Muchos campesinos han dado la tala de árboles por necesidad, por salir, por progresar, no sabemos. Pero, y es que hay un imaginario de cada uno, hay un interés de pensar en uno mismo y decir, yo quiero esto para mi vida, quiero este desarrollo para mi vida. Entonces es más particular que comunal. Esa dimensión individual del ser humano está más allá de la colectividad y me parece que eso habría que rescatarlo, ¿no? Entonces creo que más allá del vivir bien, lo que se debía propugnar es dar oportunidades a la gente de crecer, oportunidades de la autorrealización, autorrealizarse con uno mismo. Y creo que ese espíritu del vivir bien está muy, no sé si por medio o debajo de lo que uno quiere realmente, que es la autorrealización, el progreso y la familia. No hay cosa más importante que la familia, ¿no? Yo excluiría la palabra progreso. Bueno, es tu opinión. ¿Qué se va a hacer? Sí, bueno, es la opinión general respecto al vivir bien, ¿me entiendes? O sea, el concepto de suma camaña, o sea, si bien no se sabe si es una alternativa de desarrollo, una nueva propuesta de desarrollo, lo que está claro es de que es una respuesta, una especie de rechazo a la idea justamente de progreso, ¿no? Y yo creo que, creo que muchos están de acuerdo que, bueno, después de las crisis del 2008, de la propia crisis que hemos tenido en Bolivia luego del neoliberalismo, era muy de esperarse de que se cuestionen paradigmas como el de que el progreso está más allá del vivir bien. Progreso y crecimiento económico. O sea, yo creo que son palabras que justamente no pueden ser utilizadas en un discurso. Es que está fuera del vivir bien, está más allá del vivir bien. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo te estoy hablando de una cualidad individual, de una cualidad de persona, de autorrealización, ¿no? Claro, a eso me refiero. Pero yo no sé si el vivir bien involucra eso, ¿no? Porque justamente el vivir es lo comunitario, ¿no? Y lo ambiental, si tú tienes como dos ejes fundamentales. O sea, el vivir bien, en ese sentido, no es de ninguna manera preferente. Ya terminando, ya estamos, quiero ir a las conclusiones, Carlitos. ¿Qué es el vivir bien para vos? No, yo no ¿Para vos? Sí, pero es que no puedo decirte lo que es para mí, porque yo no he estudiado el tema, yo no he estudiado el tema. De tu opinión, ¿qué es vivir bien para vos? No, vivir bien, si me vas a preguntar a mí, no sé, pues... comer una salteñita rica todas las mañanas, pero es que ese no es el punto. No, ¿sabes qué es mentira todo lo que tú dices? ¿Por? Porque para vos vivir bien es estar bien físicamente, verte hermoso, guapo, ¿no? Pero es que, Carlos, ¿qué de malo tiene? Cada persona tiene su perspectiva de vida, amigos. Me gusta hacer mucho tiene ejercicio, su manera de ser, es decir, para usted, amigo, el vivir bien puede ser, mira, Humber, ¿sabes qué? Para mí el vivir bien es tener mi casa. Para otra, ¿sabes qué, Humber? Para mí el vivir bien es tener mi auto. Perfecto. Para usted, para mí, Humber, lo principal, el vivir bien es tener un trabajo seguro, ¿no? Tener estabilidad laboral. Para mí eso es el vivir bien. Ahora, si tú me preguntas el vivir bien... Vuelve a preguntarme, vuelve a preguntarme y esta vez déjame responder. Mira, sí, me gusta mucho hacer ejercicio, pero yo no sé si esto es parte de la discusión, amigo. Claro, es que, Carlos, para cada persona el vivir bien es distinto, ¿no? Sí, y eso es como decir, mira, la felicidad es distinta para todo el mundo, así que, entonces, no sé, pensemos más en temas individuales, y es justamente lo que nos dice que no hagamos el concepto de vivir bien. Sí. El concepto de vivir bien implica estructuralmente un concepto de comunidad, es decir, no necesariamente, o sea, no hay una especie, no sé si de respeto, o sea, no hay un individuo, o al menos el individuo no es el eje del concepto del suma camaña, o del vivir bien, que por cierto también no sabemos si son la misma cosa. Entonces,
Creo que es justamente el reto que nos proponen académicos como Simón Yampara, como Javier Albó, como Jorge Medina, como el ministro Choquehuanca, es ir más allá del individuo, ¿no? Ir más allá del individuo y de alguna manera tratar de entender de que el ser humano está en comunidad no solamente con otros hombres, sino que está en comunidad con otros hombres y la naturaleza, ¿no? Eso es lo básico del vivir bien. Y sí, me gusta hacer pesas. ¿Te gusta qué? Me gusta hacer pesas. Sí, le gusta hacer pesas. Sí, sí. Y además eres muy... El vivir bien es también para vos ir coqueteando o no. No creo que estés diciendo esto. Mentira, Carlos. Bueno, amigos, amigas, simplemente gracias. Realmente hablar del vivir bien es muy amplio, tiene una serie de interpretaciones. El vivir bien puede ser simplemente de otorgar, ¿no?, servicios básicos, de alcanzar los servicios básicos para una persona, para que pueda vivir bien, tener agua, tener luz. Puede ser también salir de la pobreza, el vivir bien. Entonces es un concepto muy amplio que cada uno, desde una perspectiva individual, tiene su concepto, ¿qué es para usted el vivir bien? Esto ha sido Círculos, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo domingo, gracias por su compañía. Hasta